Dios les bendiga, mis hermanos. En esta noche vamos a continuar con el tema de la sinopsis del Nuevo Testamento y ya esperamos terminar hoy con los últimos libros del Nuevo Testamento. Vamos a hacer una oración. La hermana Orgalía nos dirige en un momento de invocación al Señor. Nos acompañan el hermano Ángel Alberto, la hermana Sandy Lisbeth, hermana Olga Lidia, la hermana Sayan Yamilet y el hermano Farid Elí. Amén. Entonces vamos a orar, hermano. Amén. Vamos a orar, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos una vez más para estudiar, amén, para tener el discipulado. Padre, en esta hora te damos gracias por las bendiciones, Padre, que tú nos has dado en este día. Gracias por nuestros hermanos que ya están aquí y gracias por los hermanos que pues van a conectarse, Dios mío, para poder participar en este discipulado. En tus manos están nuestras vidas, la vida de tu siervo José Manuel, Dios mío, para que tú derrames ese espíritu de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia, Dios, para poder comprender, entender, Señor, la enseñanza que está preparada para esta noche, ese alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, Dios mío. Que tu palabra siga trayendo esas bendiciones a nuestras vidas y a la vida de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, ya la semana pasada y todos los otros días que hemos hablado de la sinopsis del Nuevo Testamento, ya vimos lo que es una sinopsis, es un resumen de los puntos principales de un tema o de una materia, en este caso del Nuevo Testamento. Y pues se puede presentar de una manera gráfica, escrita o por medio de un esquema. Así que esta noche, hermanos, esta tarde vamos a estar pues hablando acerca de el Nuevo Testamento de acuerdo a la sinopsis que hay en nuestro material. Vamos a avanzar, hermanos. Empezamos con Primera de Timoteo y ya hablamos anteriormente, ¿verdad?, acerca de Timoteo. El libro, nuestra hermana nos va a ayudar aquí para que vayamos interactuando. El autor, el libro es Timoteo. Amén. El autor es... Aquí, hermanos, pues el autor es Pablo, ya no se menciona a otra persona más, nada más a Pablo. Fecha de escritura fue en el año 64 después de Cristo. El tema central del libro de Primera de Timoteo, de la carta a Timoteo, es el plan de Dios para la conducta de la iglesia, ¿sí? Cómo debe conducirse la iglesia dentro del plan divino. Así que este libro de Primera de Timoteo es un libro muy, muy importante para saber cómo podemos conducirnos como iglesia. Entonces la biografía, hermanos, del escritor en cuanto a Pablo, pues ya lo vimos en el estudio pasado o en otros estudios. Amén. Segunda de Timoteo, vamos a pedirle al hermano Ángel que nos ayude ahí. El libro de Segunda de Timoteo, hermano, el autor y la fecha. El autor fue Pablo igual y fue escrita en el año 66 y 67 después de Cristo. Amén. Aquí este libro, hermanos, habla de el pastor ideal de Dios. ¿Eso qué significa? Significa que si alguien anhela servirle a Dios, ahí encuentra un manual de cómo ser un buen pastor, ¿no? Ideal es lo óptimo, pues, cómo ser un pastor de acuerdo a los lineamientos de Dios. El autor vuelve a el hermano o el apóstol Pablo, ya eso lo estuvimos viendo entonces. El libro de Tito, vamos a pedirle a la hermana
Sandy Lisbeth, que nos ayude. El libro de Tito, el autor y la fecha. Okay, el autor fue Pablo, la fecha de escritura el año 64 después de Cristo. Ok, aquí nos habla acerca de la conducta de los miembros. ¿Cómo debe ser la conducta de los miembros? Me gustaría que leyéramos ese texto que está ahí, Tito, capítulo 2, verso 11 al 14. El que lo encuentre primero lo puede leer, hermanos, para que tengamos un panorama de lo que enseña este libro o esta carta a Tito acerca de la conducta de los miembros. Amén. Tito 2:11 dice: Dios ha mostrado su amor gratuito que trae salvación a todo el mundo. Dios quiere que nos apartemos de la impiedad y de los placeres pecaminosos, y que vivamos en este mundo una vida sobria, justa y piadosa, con la mirada puesta en el día en que se cumpla la bendita promesa de su venida y se manifieste la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó a la muerte por nosotros para poder rescatarnos de todas nuestras iniquidades y convertirnos en un pueblo que fuera suyo, dedicado a hacer el bien. Ok, entonces ahí se encuentra pues lo medular en cuanto a la conducta de los miembros. Ok, vamos entonces a Filemón. Filemón, hermanos, nuestra hermana Eulalia nos ayuda aquí para que veamos quién escribió Filemón o quiénes escribieron la carta a Filemón. Amén. Aquí, hermanos, también está el apóstol Pablo y aparece Timoteo también como autores o escritores del libro de Filemón, y fue en el año 60-61 después de Cristo. Amén. Y este tema, el tema central de esta carta, hermanos, es la igualdad de todos en Cristo, en Cristo. Ahí podemos leer en Filemón 16. Ayúdenme ahí a buscarlo para que veamos qué nos dice Filemón, verso 16, perdón. Filemón, verso 16. No, creo que no lo tenemos. No aparecen ahí. Ok, sí, ahí está el micro. Dice: y ya no como esclavo, sino como algo mucho mejor, como hermano amado. Para mí, él es muy especial. Ahora tienes razón para apreciarlo mucho más, no solo como persona, sino también como su hermano en el Señor. Fíjense que el apóstol Pablo, hermanos, vivió, y Filemón vivió en un tiempo donde había esclavitud. Pero Pablo no aboga por la abolición de la esclavitud, pero sí dice que, hablando espiritualmente, todos somos iguales en Cristo. O sea, no está diciéndole déjalo libre, él es tu hermano ya no tiene por qué ser tu esclavo. No se metió en ese problema, pero sí dejó ver que todos somos iguales en Cristo, hermanos. Ok, pasamos al libro de Hebreos, y aquí vamos a pedirle a nuestra hermana Sandy Lisbeth que nos ayude en Hebreos, el autor, la fecha de escritura. En el autor de Hebreos dice que ha sido atribuido a Pablo, y la fecha de escritura es en el año 70 después de Cristo. Bueno, aquí ha habido algunos detalles, porque algunos piensan o creen que el autor de Hebreos fue Apolo, porque Apolo era un hombre pues muy letrado, pues era un hombre preparado y entendió el evangelio
entendió el reino de Dios. Dice que él estaba predicando y era un hombre poderoso en palabras, de manera que, pero cuando lo vio Aquilas y Priscila, hermanos, estos no eran dos apóstoles, era un matrimonio. Esos sí eran matrimonio, no como Pablo y Silas, ¿verdad? Entonces, se dice que fue Apolo el escritor del libro de Hebreos, pero otras personas le atribuyen a Pablo el libro de Hebreos porque lo escribió allá en los años 70 después de Cristo, ya en su vejez, y ya cuando pues Pablo había desarrollado mucho más conocimiento de la palabra, ¿verdad? Entonces, ahí hay unos detalles. Bueno, el tema central, hermanos, de Hebreos dice que esta epístola muestra a Cristo como fin, ¿sí? Que Jesús de Nazaret es el Dios verdadero. Por tanto, el apóstol señala la superioridad de Jesús como el Hijo de Dios y los beneficios de sus sufrimientos y muerte como sacrificio por el pecado. Ahí se habla de Moisés, se habla de la ley, pero mostrando a Jesucristo como superior a Moisés, superior a cualquier otro hombre en esta tierra. Y entonces el autor, aquí le atribuimos a Pablo, y ya usted le puede checar quién fue Pablo en la sinopsis de Romanos. Vamos a pasar a unos puntos que son importantes, que nosotros lo conozcamos, hermanos. Lo vamos a leer primero y luego vamos a verlo en la Biblia. El libro de Santiago. El hermano Angelito nos ayuda con el autor y la fecha de escritura. El autor fue Santiago y fue escrito en el año 48 al año 62 después de Cristo. Ok. ¿Cuál es el tema central? Pues que enseña que el credo de un cristiano profeso, sin una vida cristiana correspondiente, es vana e inútil. Es decir, si alguien no da fruto, ¿verdad? Su vida cristiana pues no es lo que debería ser, y es hueca, vacía, es inútil. De manera que es interesante ese libro porque habla de la lengua, habla del cómo hablamos. Pero luego entramos aquí y voy a pedirle a mi hermana Orgalidia que nos lea la biografía del escritor. Veamos que el libro de Santiago fue escrito por Jacobo. Jacobo también es Santiago, ¿sí? Bueno, aquí, hermanos, tenemos la biografía del escritor del libro de Santiago. Nos dice que fue Jacobo o Santiago el hermano de Jesús. ¿Así, verdad? Sí, Jacobo era hermano de Jesús. Así es. Hermano carnal. Biológico, sí. Hijo de María y José. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 3 y Marcos capítulo 6. No fue uno de los 12 apóstoles, está en Mateo capítulo 10, ni fue al principio creyente en su hermano Jesús, pero después de la resurrección llegó a creer, probablemente mediante alguna manifestación especial del Señor resucitado. Todo esto lo vamos a ver en la Biblia, pero primero vamos a leer qué nos dice este material. Amén. Cristo se manifestó a los 500 y después apareció a Jacobo. Ahí lo está mencionando, ¿verdad? Primera de Corintios 15, versículo 7. Recibió el título de apóstol. Gálatas 1:19. Fue uno de los dirigentes en la iglesia de Jerusalén. Gálatas 2:9 y Hechos 15. Y junto con los ancianos recibió a Pablo cuando éste regresó de su tercer viaje misionero. En Hechos 21. Es el autor de la epístola de Santiago. Hay quienes infieren que era casado. Primera de Corintios 9:5. El justo, llamaban los antiguos a Jacobo por sus sobresalientes virtudes. Según la tradición, murió apedreado por los líderes religiosos. Ok,
Vamos entonces a ver en la Biblia, hermano, aquí lo vamos a ver, Mateo 13:55, hermana ahora. Nos dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago y José, Simón y Judas? Ok, aquí en la Biblia Castilian está traducido Jacobo como Santiago. Es la misma, Jacobo y Santiago. Marcos 6:3 nos dice, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Esto está en la Reina Valera, en 1960, y aquí lo traducen como Jacobo. Y luego, Juan 7:5. Fíjese que este hermano del Señor Jesús, hermano biológico, no creía en él. Vean cómo dice San Juan 7:5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Y sus hermanos quiénes eran? Santiago, José, Simón y Judas. Luego, Primera de Corintios 15:7 nos dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿se imagina el impacto que provocó, hermanos? Que cuando el Señor resucita se le aparece a 500 hermanos y después se le aparece a su propio hermano biológico. Yo no sé cómo se llevaría con sus hermanos biológicos. No sé cuál haya sido la relación, pero dice la Biblia que lo veían como si estuviera loco. Hay versos, no lo tengo aquí, no lo escribí, pero con este verso que leemos en San Juan 7:5 encontramos que ni aún sus hermanos creían en él. Es tremendo eso, ¿ah? Pero se cumple la promesa que dice, Que no era profeta en su... No, se cumple la promesa de que el que cree en Jesucristo será salvo él y toda su familia. Amén. Esa es la promesa, porque esa era otra, ¿cómo decir? Pues sí, era un dicho que nadie es profeta en su propia tierra, pero no es una ley, pues. Ok, vamos entonces a lo siguiente. No sé si tiene algún comentario. Bueno. Sí, que decían que estaba... Bueno, Gálatas 1:19, si lo encuentran nos avisa. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí el apóstol Pablo se entrevista con Jacobo, con Santiago, que es lo mismo, ¿sí? Gálatas 2:9 nos dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Jacobo, el hermano del Señor, era considerado una columna en la iglesia primitiva, hermano. O sea que llegó a ser uno de los apóstoles también. Pero resulta, hermano Ángel, que aquí ya estos no fueron apóstoles del Cordero, sino que fueron apóstoles del Espíritu, ¿no? Ok, continuamos. Entonces aquí se menciona Jacobo, Cefas y Juan, dice que eran considerados como columnas. Vamos a Hechos 15:3. Okay. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Jacobo era considerado uno de los líderes de la iglesia. Cuando se dio el problema de los judaizantes que andaban enseñando por las iglesias que tenían que guardar el sábado, que debían circuncidarse, que debían dejar de comer ciertas cosas, que tenían que guardar lunas nuevas, reposos y tantas cosas. Entonces estaban en esa reunión y Jacobo tomó la palabra, y en el momento que él toma la palabra es cuando se lleva a cabo la decisión, cuando dicen ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, ¿sí? Entonces Jacobo es uno de los líderes reconocidos, pero a mí lo que me impacta es que su familia, sus hermanos no creyeron en él hasta que lo vieron resucitado. ¿Cómo es? Hasta que les
Cayó la revelación. Hechos 21:17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Ahí dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Entonces a Pablo lo recibió también Jacobo. Ujú. Luego, 1 Corintios 9:5 nos dice que probablemente el apóstol Jacobo, el hermano del Señor, tenía esposa. Ujú. Aquí nos dice, no tenemos derecho de traer con nosotras una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Entonces, esto es interesante. A mí me gustó esto porque a veces no vemos, ¿verdad?, esos puntos. Bueno, primera de Pedro, vamos a ver ¿Perdón? ¿Ya lo encontró? Adelante. En la Biblia, traducción lenguaje actual, en el libro de Marcos, capítulo 3, el versículo 21, dice, cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, fueron para llevárselo porque decían que se había vuelto loco. Tremendo, ¿ah? Entonces, los hermanos no creyeron hasta después de la resurrección. ¿Ok? Entonces va a haber gente, si lo aplicamos, ¿cómo lo aplicaríamos? Va a haber gente que va a creer en el Señor hasta después del arrebatamiento. Cuando resuciten los hijos del Señor, digan, wow, entonces era cierto. Pero algunos van a tener que quedarse a la tribulación. Primera de Pedro, vamos a ver la carta primera, o la epístola de Primera de Pedro, quién la escribió y la fecha, mi hermano. Amén. La escribió el apóstol Pedro y fue a principio, dice, de los años 70 después de Cristo. Esta epístola o esta carta, hermanos, es una carta universal. Traslada un mensaje procurando guardar, dice, contra los peligros de fuera de la iglesia. Porque fuera de la iglesia hay peligros. Mostrando a un verdadero creyente que la única base posible de la vida cristiana auténtica es Cristo. No hay otra base, no hay otro fundamento. Amén. Veamos lo que dice acerca de la biografía. Entonces, Pedro fue hermano de Andrés e hijo de Jonás o Juanán, natural de Betsaida. Se le presenta como tosco, pescador. Sí. Nada más ahí donde dice Juanán es Juan. Andrés, hijo de Jonás o de Juan. ¿Sí? Se le menciona más veces que a cualquier otro personaje del Nuevo Testamento, aparte de Jesús. Estaba casado y fue uno de los 12 discípulos. Ok, luego. Fue el instrumento de muchas curaciones en Hechos capítulo 3 y conversiones a Cristo, Hechos capítulo 4, hasta resucitó a una mujer llamada Dorcas. Tuvo la valentía de predicar a los gentiles en casa de Cornelio, Hechos capítulo 10. Sus hechos y buenas obras fueron demasiado numerosos para anotarlos aquí. Influyó en el Evangelio de Marcos. En efecto, narró la historia que Marcos transcribió en su Evangelio. Es el autor de Primera de Pedro y, según la tradición, también de Segunda de Pedro. Ok, entonces, hermanos, Marcos recibió influencia de parte del apóstol Pedro. No buscamos textos aquí del apóstol Pedro porque son muchos. El apóstol Pedro era como protagonista, le gustaba estar ahí siempre metido en en los grandes eventos. ¿Qué más dice acerca de la biografía de Pedro? Amén. Nos dice que su gran confesión, Marcos 16:16, se destaca en el Nuevo Testamento. Cuando Herodes estuvo a punto de quitarle la vida, escapó mediante intervención de Dios. Hechos 12 del 1 al 17, y no se le vuelve a mencionar en los Hechos sino en el capítulo 15, Concilio de Jerusalén. Ok, Pedro sin duda fue un personaje muy importante, hermanos. Tuvo sus detalles, ¿verdad? Con su carácter, metió algunos
algunos problemas, ¿verdad?, al Señor, pero al final de cuentas el Señor lo levanta y lo llena de su Espíritu Santo para que por medio de él, hermanos, se comenzara a predicar el Evangelio. Por eso dice la Biblia que se le dio las llaves del Evangelio. Cuando le dijo el Señor: Pedro, a ti te daré las llaves del reino. No recuerdas el texto ahí. Pero el apóstol Pedro, hermanos, fue el primero que le predicó a los gentiles, pero también a los judíos. Cuando hubo derramamiento del Espíritu Santo, él se pone de pie y dice: estos no están borrachos como ustedes, como ustedes borrachos, sino como ustedes creen. Entonces el apóstol Pedro, tremendo, que predica y se convierte en 5,000, luego vuelve a predicar y se convierte en 3,000, o 3,000 primero y 5,000 después. ¿Qué nos dice? Mateo 16, Nueva Biblia Latinoamericana, el versículo 19 dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, entonces ahí hay una doble, ¿cómo diríamos? Con una llave, diríamos, en ese aspecto de abrir y cerrar, ¿verdad? De atar y desatar, pero también de predicar el Evangelio, porque él fue el primero. Él abrió él inauguró, ¿verdad?, el Evangelio a los judíos, y también él abrió la puerta para ir a predicar a los gentiles en la casa de Cornelio. Bueno, continuamos en Segunda de Pedro. Ayúdenos aquí, el libro Segunda de Pedro, autor y fecha. Amén. Aquí, hermanos, pues también se menciona a Pedro como autor, y la fecha de escritura de este libro fue el 65 al 68 después de Cristo. Fíjense que en la primera carta él advierte a los cristianos contra los peligros, ¿qué?, de afuera. Ahora les advierte de los peligros de dentro de la iglesia, que tienen que ver con creencias erróneas, prácticas no cristianas, procurando unirlos a la verdadera fe y vida. Así que todos estos libros, hermanos, de la Biblia son preciosos. Deberíamos de apartar tiempo para estudiarlos y tomar en cuenta esta sinopsis. Vamos a ir a Primera de Juan, el autor y la fecha. Primera de Juan, hermanos, el autor fue Juan, y la fecha de escritura fue en el año 90 después de Cristo. Ok, el tema central de Primera de Juan es que, hermanos, el principio real de la vida cristiana se funda en el Verbo vivo, encarnado, que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios como manifestación del eterno amor de Dios. Esto, hermanos, el apóstol Juan habla profundamente acerca del amor. El apóstol Pablo también habla acerca del amor, pero el apóstol Juan, hermanos, viene a remachar, digamos, de esta forma, el clavo acerca del amor. Y el amor es Jesucristo. Es la manifestación más clara del eterno amor de Dios. Segunda de Juan. Amén. Aquí el autor también fue Juan, y fue en el año 90 después de Cristo. Prácticamente estamos hablando, ¿verdad?, de que lo escribió en el mismo año, sí, los dos libros. Los tres, perdón. Bueno, entonces, el tema central de Segunda de Juan, hermanos, dice que hace énfasis en la inutilidad del amor pretendido, que rechaza el credo cristiano y especialmente la doctrina de la encarnación. Si alguien no cree que Jesucristo vino en carne, el tal es anticristo. Vamos a ver Tercera de Juan. Igual tenemos que es el autor Juan, y la fecha de escritura el mismo año.
90 después de Cristo. Pero la tercera carta de Juan declara que la prueba del carácter y la vida no es ninguna actividad meramente, sino la adherencia a la verdad, o sea, la enseñanza verdadera. Y fíjense que esto nos viene a dar un poco más de claridad, hermano. La prueba del carácter y la vida no es ninguna actividad meramente. ¿Sí me explico? Sino que dice que el apegarse, adherirse, el mantenerse en la verdad, en la enseñanza verdadera. Vamos a poner vamos a platicar un ratito de eso, si ustedes gustan. Por ejemplo, vamos a tener el aniversario. Pero si no hay ¿cómo se dice? Una adherencia, un apego a la enseñanza, no hay el interés. ¿Cuál sería no tendría razón de ser una actividad? Sería nomás una fiesta, nada más una fiesta, ¿verdad? Pero la fiesta verdadera es que nos mantengamos en la verdad del Señor y lo adoremos, le alabemos permanentemente, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, terminando esta, vamos a platicar un ratito de eso, a ver qué hacemos. Judas. El libro de Judas, hermanos, este es otro libro como Santiago. Y ahorita vamos a ver por qué. Léenos el autor y la fecha de escritura, hermano, por favor. Aquí el autor fue Judas y fue en el año 65 hasta el 80 después de Cristo. Ok, entonces aquí habla de que los apóstatas se van a perder, hermano. Dice, enseña con tremendo énfasis que la apostasía de la enseñanza verdadera con las verdades centrales de la divinidad y expiación de Cristo tiene asegurada la perdición. Los que apostatan, hermanos, se van a perder. Entonces, apostatar es apartarse de la verdad. Vamos a ver la biografía, porque esto es interesante, hermanos. El siervo de Jesucristo, que es Judas, veamos. Siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. ¿De cuál Santiago? Santiago, el hermano de Jesús. Entonces, si era hermano de Jesús, si era Santiago hermano de Jesús, Judas era. Pero fíjese que nunca dice él, no se pone él como hermano de Jesús, sino que dice siervo de Jesús. Por no haber creído. Sí. Y aquí, hermano, se menciona que, se aclara que no es el Judas que entregó a Cristo. Sí. Es otro Judas. Dice, de las cuatro personas que en el Nuevo Testamento llevan el nombre de Judas, procediendo por exclusión, se llega a uno de los 4 hermanos o parientes de Jesús. Mateo 13:55 y Marcos 6:3. Ok, seguimos. Este Judas no pertenece al grupo de los 12, conocidos como apóstoles, pues en ese caso habría señalado ese título en la dedicatoria de la carta. Por otra parte, el autor no se presenta como hermano de Jesús, sino de Santiago, refiriéndose al personaje más conocido en los ambientes judeocristianos de la primera generación, bajo cuyo nombre y autoridad figura también una carta, primera de Santiago. Okay, entonces, este Judas es hermano de Jacobo, o sea, de Santiago, el que escribió la carta también, ¿verdad? La epístola de Santiago. Judas capítulo 1, vamos a leer verso 1, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. La humildad, o como decía el hermano Ángel, pero pues quizás no, ¿verdad? ¿Cómo que decía? A lo mejor le daba pena decir que era hermano de Cristo por no haber creído en él antes. Pero aquí se muestra la humildad de Judas, que él no se atribuye ser hermano de Jesucristo, sino que dice siervo de Jesucristo. ¿Ok? Y hermano de Jacob. Bueno, los otros textos que están aquí ya los habíamos leído cuando
¿cómo se llama? Cuando Santiago, pero de todas maneras vamos a leerlo para puntualizar dónde está Judas. Amén. Nos dice el 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago y José, Simón y Judas? Ahí está Judas. Ujú. Luego, Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Judas. Ujú. Entonces nomás faltó José y Simón que escribieran una carta, ¿verdad? Pero bueno, no todos, ¿verdad? El Señor los llama para lo mismo. Bueno, entonces llegamos al último libro, que es Apocalipsis, y este es el libro con el que vamos a cerrar la enseñanza de la sinopsis del Nuevo Testamento. Léenos por favor, hermana. El libro de Apocalipsis, su autor fue Juan, en el año 70 al 95 después de Cristo. Apocalipsis, hermano, significa revelación, y revelación significa desvelar lo que antes había estado escondido. Algunos dicen develar, pero sí, la palabra desvelar es correcta, aunque para nosotros desvelar es no dormir, ¿verdad? Pero la buscaba esa palabra desvelar, y sí habla de descubrir lo que estaba escondido. Entonces, dejando al descubierto la luz a los que la contemplan. El libro de Apocalipsis no es un libro de terror. Yo antes pensaba que era un libro de terror. Si yo quería ponerme a cuenta con el Señor, me iba a Apocalipsis a leerlo, hermano, porque me daba miedo, y cuando terminaba de leer me ponía a orar. Pero el libro de Apocalipsis pues habla de la victoria de la luz sobre las tinieblas, de la revelación de Jesucristo. ¿Qué otra persona podría impartir una revelación tan cierta, tan de peso, tan importante y tan preciosa? Es una revelación de eventos que han de suceder pronto, y que incluso, hermanos, ya están sucediendo, solo que no en la dimensión y con la intensidad que van a ocurrir en Apocalipsis, en algunas, ¿verdad? Porque los sellos, las trompetas, las copas de la ira se van intensificando. Digamos que los sellos son como las plagas, o las plagas en nivel atrio, ¿no? Y las trompetas a nivel santo, y la copa a nivel santísimo. O sea, va desarrollándose más fuerte esas plagas. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de la sinopsis del Nuevo Testamento. Es breve, no es un estudio muy profundo, pero sí nos da un panorama muy importante acerca del Nuevo Testamento. No sé si tienen algún comentario, me gustaría escucharles un comentario cada uno. Amén. Yo nada más aquí, regresando un poquito al libro de Judas. Ajá. Pues ahora sí que él mencionaba que era, pues ahora sí que viendo aquí cómo se describe él, hace referencia a que era hermano de Jesús. Ajá. Sí, pero ahora sí que analizando esto dice que él se puso como siervo, Ajá. no se puso como su igual. Sí, Sí. y ahora sí que como muchos otros o alguien, ¿no?, que quiere ser reconocido igual a como fue tal persona, ¿no?, diciendo que yo soy su hermano. O sea, comparto con él la misma sangre. Aprovechando de Sí. la fama del otro. Ajá. Él no lo hace así, sino que él se humilla y se pone como siervo. Eso es tremendo, fíjate que eso a mí yo escuché, no sé a quién escuché hablando acerca de ese tema, no sé si fue el hermano Germán o el apóstol Sergio, pero escuché hablando de que como la humildad de Judas fue tremenda, porque no buscaba tampoco protagonismo,
sino que él dice, no, pues yo soy siervo de Jesucristo. No esperaba ser presentado en una plataforma, no aprovechar de ese nombre y decir, bueno, hermano, yo soy el siervo, soy siervo de Dios, pero soy el hermano del Señor, así que cuádrense. Bueno, hermana Sandy, ¿algún comentario? No. Hermana Olga Lidia, Pues aquí, hermanos, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Porque sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra profética más segura. Entonces, pues al hacer un estudio, ¿verdad?, de cada libro, de ver su autor, su fecha de escritura, el tema central, pues ya nos amplía el panorama, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a esos libros, leemos, pues ya ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, de lo que tratan. Y también pues saber de los autores, que fueron personas, humanos, así como nosotros, pero que fueron hombres, ¿verdad?, inspirados por Dios, que Dios utilizó para escribir su palabra, hermanos. Entonces nos damos cuenta que pues vale la pena estudiar la palabra de Dios, creerla y pues también practicarla, amén, y tomar en cuenta sus consejos, porque pues la palabra de Dios es el medio que Dios utiliza para comunicarse con nosotros, con su iglesia, con su pueblo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues nos vamos a despedir mañana a las 8, jueves, viernes, sábado a las 8. Sigue el hermano Ángel. ¿Con qué tema, hermano? Platíquenos un poquito sobre el tema que nos va a compartir el hermano. Vamos a seguir, ahora sí que vamos a retomar el de conociendo lo terrenal. Vamos a seguir con esos temas para terminar pues ahora sí que, bueno, los puntos que tengo ahí, ¿Sí? Todos esos puntos. Y mañana vamos a hablar acerca ¿de qué era? De la angustia y de la tribulación. Ok, mis hermanos, pues mañana, si Dios lo permite, a las 8 de la noche, no se pierda estos estudios, estas enseñanzas, hermanos, para que nos mantengamos firmes en el Señor. Que el Señor me los guarde, el Señor les bendiga y vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a pedir a la hermana Sandy que nos dirija en oración, por favor. Amén. Amén. Oramos. Bendito Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque pudimos estar en este lugar para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar la enseñanza. También de los hermanos que ya están en su casa, Padre mío, que tú hayas abierto también Gracias, su entendimiento para poder, Dios mío, escuchar esta enseñanza y poder aprovecharla. Gracias por los hermanos también que se conectaron, que a pesar que no pueden estar en este lugar, se comprometen en sus casas a estar conectados. Bendícelos, y a los que no, Señor, y que lo van a ver después, también te pedimos que los bendigas. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Amén. Pues hermanos, nos vamos a... no, perdón, se me quedó el tono de la hermana Santa. Hermanos, nos vamos a ver entonces, vamos a ver mañana, sí, el domingo, si Dios quiere también. Esperamos que todos estemos ahí en la casa del Señor. Venga preparado con algo, hermanos, para la canasta, no navideña, sino la canasta de ayuda. Esa canasta nosotros la ocupamos para llevar pues a los hermanos que estamos visitando, para apoyarnos. Dios les bendiga, que pasen buenas noches.